como lo personal puede ser universal, vamos a contar nuestra propia experiencia en el apagón, pero antes vamos a hacer una reflexión espiritual y psicológica que se le ha ocurrido a Mardía sobre el apagón, que yo creo que puede ser interesante y que puede aportar algo al debate que no hemos visto en otros vídeos. Sí, hemos escuchado reflexiones muy interesantes estos días, hondas, profundas. No tenemos discernimiento suficiente para ver las causas concretas del apagón técnicas, en lo eléctrico, es decir, las causas técnicas, pero sí hay algo que podemos tener en cuenta y que nos puede servir en nuestro propio camino psicológico y espiritual. Una de ellas tiene que ver, a mí me venía el recuerdo del pasaje del Evangelio, creo que es el Evangelio de Mateo, que se suele denominar como el de las 10 vírgenes, el de las 10 vírgenes con las lámparas de aceite, en que unas son necias y las otras no, y entonces unas tienen el aceite preparado a la espera del novio para iluminar el camino y las otras no han preparado el aceite. Entonces están todas ya adormiladas cuando de repente, de improviso, se presenta el novio, de tal manera que unas pueden entrar a la boda y otras que estaban sin aceite, es decir, que no habían tenido en cuenta esta provisión, no pueden entrar, ¿no? Y entonces se habla, como la reflexión de ese evangelio tiene que ver con que no sabemos el día y la hora y entonces lo mejor es estar preparados. Y cuando sucede algo así, claro, es una cosa a muy pequeña escala, pero cuando sucede algo así, que han pasado unos cuantos los últimos años, es decir, desde lo que vivimos en 2020, luego después la Filomena, ¿no? Toda la nieve, sí. En nuestro caso, ahora este día sin electricidad, nos dimos cuenta de que sí que es muy interesante, significativo y que se puede hacer hermenéutica desde ahí y ponerlo como un espejo fuerte de nuestra propia vida con el instante preciso, es decir, en qué nos pilló el momento en que de repente se produce el apagón, ¿no? Esto es lo interesante. Eso, porque hasta ahora lo que me parecía es que me estabas diciendo que nos fuéramos a Amazon a comprar el kit de supervivencia que nos recomendaba el gobierno europeo unos meses antes de que pasara, que eso ha sido alucinante, ¿no? Pero no es eso, hablamos de estar emocional y espiritualmente preparados, como en estos ejercicios que hoy en día se pueden tener hasta en una aplicación en el móvil que de vez en cuando te pita y tú tienes que ver qué estoy pensando en ese momento, qué está en mi cabeza, qué estoy haciendo. Y cuando lo haces 3 o 4 veces al día te das cuenta que la mayor parte de tu producción mental no es más que basura o pensamiento random que no te lleva a ninguna parte. Pero cuando pasa algo especialmente significativo, como ha sido el apagón, es muy interesante ver lo que dice Mardía. ¿Qué estoy yo haciendo, pensando, sintiendo, con quién estoy, en qué lugar y por qué? Justo cuando ocurre y desde ahí, ¿qué hago yo con esto? ¿Cómo lo gestiono y cómo lo trabajo emocional y psicológicamente? Eso es, porque es muy interesante. Yo he ido escuchando relatos, casi lo más interesante de estos días son los relatos, ¿no? Que ahora contaremos el nuestro. Por ejemplo, tu madre le pilló, vive en un 6º piso y le pilló abajo. Y entonces, y digamos que tiene ya 80 y pico años y dificultades para subir escaleras, y entonces le pilló abajo. Y todo el proceso de subir la escalera me lo ha ido contando y ya lo vivió casi con alegría. Dice, me costó mucho menos del esfuerzo que yo esperaba, porque fueron saliendo a ayudar los vecinos con los que siempre ha tenido muy buena relación, pero a los que casi no ve, porque claro, vivimos en un mundo posmoderno, todos tenemos horarios muy apretados y entonces no tenemos esa posibilidad de apartarnos. Y ella se pasó todo el día hasta que volvió la luz, sí. Se pasó pues hablando con los vecinos, venían a verla, venían a ayudarla, se ofrecían a algo, se ofrecían no sé qué, con lo que lo vivió al final como un día de mucha alegría. Sí, bueno, lo primero es que mi padre cogió una silla y en cada rellano de la escalera en los 6 pisos, para que ella pudiera descansar, después de irla apoyando y acompañando, casi elevándola para que subiera a los escalones, se sentaba a descansar en uno de los rellanos y entonces nos salía algún vecino y hablaba con ella y se iban uniendo y se iban sumando y era como una procesión, ¿no? Esta es la palabra que me parece que usaba mi madre. Se iba dando todo como en procesión hasta que ya podía subir después de un buen rato descansando, ¿no? Porque a la pobre le cuesta mucho, volvía a subir al siguiente rellano y había que poner otra vez la silla, se quedaba otra vez ahí mi madre, bueno, pues descansando, salían más vecinos, la procesión cada vez más grande hasta que pudo llegar al 6º y a algunos de los vecinos les ofrecieron ayuda también, que es una cosa preciosa, esa compartir, que es de lo que todo el mundo está hablando, ¿no? De esa compasión o de cómo volvemos a reeditar los vínculos comunitarios que aparecían dormidos cuando pasa algo así. De hecho, dice que luego estuvo toda la tarde recibiendo visitas en casa y yo hablé con ella por teléfono el día después o 2 días después y estaba encantada, sí. Casi estaba feliz de lo que había sucedido. Pues sí que estos momentos, porque claro, son momentos que se salen completamente de nuestra cotidianidad, son sucesos extraordinarios
el lugar en el que nos pilla, por un lado, y por otro lado, cómo lo afrontamos, cómo lo enfrentamos, puede ser siempre especialmente significativo. O sea, nos habla, son como una especie de espejo o de lupa que agranda nuestra existencia y nos habla del estado en el que estamos. De tal manera que yo creo que sirven mucho para autoconocerse, para el autoconocimiento y también como un proceso fuerte de introspección. Y desde una perspectiva gurdjieffiana del cuarto camino, todo lo que rompa la mecanicidad, el patrón repetitivo en el que ya sabemos lo que va a pasar y un día igual tras otro y una tarde igual tras otro, lo que viene y rompe esa mecanicidad para mal o para bien, siempre es interesante psicológicamente y nos lleva a crecer, porque eso hace que esos momentos y esas horas estemos especialmente atentos, presentes y despiertos. Todo el mundo recuerda, por ejemplo, cuando ha habido algún gran evento, no lo voy a mencionar porque no le gusta nada al algoritmo del YouTube, pero hay 3 o 4 grandes eventos históricos que todos hemos vivido y todos recordamos muy bien qué estábamos haciendo en ese momento, con quién estábamos, de qué estábamos hablando, porque de repente, plum, hace que todo lo accesorio desaparezca y te conecta con lo esencial y con lo central. Y estás en el corazón y estás ahí de verdad. Sí, en ese sentido es muy interesante. ¿Y cómo nos pilló a nosotros el día del apagón, Rafa? Bueno, pues yo estoy orgulloso. Si esto es así como tú dices, nosotros somos las vírgenes inteligentes, ¿no? ¿Cómo se llaman las vírgenes que no son necias? Porque hemos recibido ayuda de arriba, ¿no? Hemos recibido ayudas, porque justo habíamos acabado de hacer todo lo que teníamos que hacer esa mañana. Teníamos una lista, porque los lunes normalmente Mardía viene antes de su media jornada, entonces tenemos una lista de un montón de cosas que hacer que hay veces que no nos da tiempo y sin embargo, de una manera mágica, en muy pocas horas, todo lo que teníamos que hacer, todo el programa, lo cumplimos perfectamente. De hecho, habíamos grabado 2 o 3 vídeos. Sí, 2 o 3 vídeos que ya publicaremos sobre tradición y modernidad. Y grabamos también 3 vídeos sobre algo muy importante que vamos a anunciar ahora y esta vez, para romper la mecanicidad y salir del patrón, lo va a hacer Mardía. Sí, vamos a hacer varios eventos, encuentros, mesas redondas a las que os queremos invitar. En mayo, ahora no te hemos apuntado los días, pero bueno, en mayo tenemos una mesa redonda en Espacio Ronda con Mario, Mónica Caballé, Pepe Toscano. Guirado, María Toscano. Está creo que está ya casi agotadas las entradas porque no sé si vale 15 euros y el espacio es limitado. Espiritualidad en el siglo XXI. Daos prisa si os queréis apuntar. Si Dios quiere, en julio vamos a hacer un retiro en un balneario. Sigue contando tú. En un balneario que es un paraíso, lo llama Mariano Alameda Vacaciones de Nosotros Mismos, porque es el primer retiro que hacemos en estas condiciones y vamos en a hacerlo Zamora, en la Almeida, ¿vale? Con Borja Cano el Yogi y con el propio Mariano Alameda. Ya estaremos los 4, iremos además con los 5 niños, serán vacaciones en familia y lo viviremos juntos. Haremos un programa con un montón de actividades cada día, con meditaciones, con yoga, con devociones, con zikr, celebraciones. Incluso habrá una tarde que dice Mariano Alameda que será la tarde de tomarse un vino. Y estaremos juntos allí. Será de miércoles a domingo, pero creo que existe la posibilidad de venir solo unos cuantos días, no venir todos los 5 días completos, sino venir 2 o 3. Sí, eso tenéis que llamar porque lo organiza Antonio del Balneario, tenéis que llamar al teléfono, en la web psicologiaespiritualidad.com estará toda la información y ahí podéis llamarle y ya gestionarlo con él. Y lo último, Ciencia y Mística, nuestro nuevo encuentro anual que celebramos como siempre en Espacio Ronda y con patrocinio y colaboración de Espacio Ronda, que ellos coorganizan o colaboran con nosotros, con Nazaret Castellanos, Vicente Aya, también María Toscano, Luce López Baral, que vendrá presencialmente si Dios quiere, Ángel García Galeano, Jaime Buigas, Mariano Alameda, Luchi López, Olga Cebrián, Patri del Olmo, Pablo Beneito. Caray, los más tops que hay, los más tops. Seguro que me falta alguien, y perdón los que me falten y nosotros, ¿no? Y si Dios quiere, servidores de ustedes, estaremos allí. Esto será el fin de semana del 18 de octubre. Eso es, que intentaremos comer juntos, estar juntos, hacer red, hacer también comunión, como siempre. Y vamos a seguir con el vídeo. ¿Qué nos estábamos planteando, Mardía? Que ya se me ha ido la olla por completo. Sí, ¿qué estábamos haciendo en el momento del apagón, ¿no? Vale, así que hemos sido como las vírgenes inteligentes, ¿no? Porque justo habíamos acabado de hacer todo lo que teníamos que hacer cuando en ese momento se va la luz, ¿no? Que yo pensé, caray, pues ya está, algún vecino que está haciendo una obra o algo así, ya estaba yo cabreado con el vecino. Eso es, y entonces Rafa salió y dice, voy a salir a ver que si hablo con algún vecino y me cuenta muy bien si tiene luz, si no. Y entonces en ese momento me entró a mí un WhatsApp, porque no me estaban entrando tampoco WhatsApps, me entró un WhatsApp de un compañero del instituto que decía, se ha ido la luz en el instituto. Pero claro, mi instituto está en otro pueblo, de tal manera que eso indicaba que no solo se habían ido en nuestro barrio, sino que se había ido un poquito más allá. Entonces yo quise ver cuál, claro, ya nos vino a los dos, ¿no? Ese afán investigador, a ver hasta dónde llegaba, cuál era el alcance del apagón, y entonces enseguida
no siempre llegaban los WhatsApp, pero a veces de repente sí que entraban. Empecé a escribir. Primero intentamos hablar con los abuelos, que en ese momento no lo conseguimos. Con mis padres, sus padres, hermanos y hermanas. Hablamos con un compañero de mi hermana que tenía un antiguo teléfono suyo y nos dijo que también estaba sin luz en otro lugar. Y luego empezamos a investigar también en amigos que estaban en otros lugares de la península, como eso Vicente es, Merlo, Jorge Ferrer. Eso es. Preguntamos también a los amigos que tenemos en las islas, nos dijeron que en Canarias y en Baleares sí tenían luz. En toda España parece que no tenían luz, ni en Ávila, ni en Andalucía, ni en Barcelona. Y luego ya dije, bueno, pues vamos a ampliar el radio. Entonces empecé a escribir a los amigos que están en Suiza, en Francia, en Italia, en Alemania, y ellos me contestaron todos que sí tenía, ¿no? Entonces empezamos como a ver, antes de que nos entraran las noticias, de que era algo sobre todo en España, y luego nos dijeron que en Portugal también, porque nuestro pueblo está en Cáceres y tenían contacto con gente de Portugal. Eso. Yo ya empecé ahí el cuñadismo nivel Dios, en este caso, porque yo ya lo tenía claro, esto ha sido un ciberataque. Entonces, ¿te acuerdas que te empecé a contar y cómo lo podían hacer y cómo los servidores que tienen que tener las centrales eléctricas, que tenía que estar coordinado, y ya lo teníamos claro, la versión ciberataque, ¿no? Y entonces nos fuimos a pasear como hacia el colegio de los niños, a ver si había pues, gente por allí preguntando o qué, pero allí estaba todo muy tranquilo. De hecho, los niños salieron del colegio a las 2 y casi ni se habían enterado, se había ido la luz, pero salían tan relajados. Pasear tú y yo de la manita por el barrio, cosa que no hacemos nunca, o sea, para nosotros fue una bendición. Estuvimos paseando por el barrio tranquilamente, caminando tranquilamente y haciendo nuestras cábalas, ¿no? Reflexionando. Que si la guerra mundial, que si el ciberataque, que si es el principio, que si viene el Mahdi alayhi salam, que si son los extraterrestres, la hipótesis alienígena, que era la de mi hermano, con que también pude hablar con él, que le daba igual, que él estaba en clase, mi hermano da clases de matemáticas, y yo le llamé y hablamos de cómo, y dice, pero déjame que tengo que dar clase, y tal. Digo, vale. Sí. Eso, y luego ya conseguimos hablar con los abuelos, que el miedo que nos daba, o sea, sobre todo yo sentía miedo por la gente que se hubiera quedado metida en un ascensor, ¿vale? Claro. Esta era la cosa que nos preocupaba, y en particular que nuestros padres se hubieran quedado en un ascensor. Sí, pero que también viven en un sexto los tuyos. Eso es, en cuanto conseguimos hablar con ellos y vimos que no se habían quedado en un ascensor y que estaban bien, luego después ya dejó de funcionar el teléfono, poco después. Y ya lo que hicimos fue recoger a los niños del colegio a unos, del instituto a otros, y pasamos la tarde en familia. Qué suerte tuvimos que pudimos hablar con nuestros padres y quedarnos bastante tranquilos, ¿no? Porque si no, a lo mejor hubiera sido inquietante. También nos preocupó mucho que tenemos un vecino que está conectado al oxígeno, y entonces decía, no, estuve hablando con su mujer que no podía estar más de un par de horas sin conexión, pero me parece que tampoco, bueno, luego lo sé, hemos hablado con ellos, no ha habido ningún problema porque pudieron acceder a un hospital y entonces allí estuvieron bien. Uh-huh. Y claro, luego, ¿qué pasó por la tarde? Bueno, pues los niños no tenían acceso al ordenador, ni a ninguna pantalla. No tienen teléfono móvil, o sea que con el móvil no había problema, pero no tenían acceso ninguno a ninguna pantalla, que muchos de ellos hacen trabajos y cosas incluso con el ordenador. De tal manera que ¿qué hicieron? Pues jugar al ajedrez. Unos estuvieron jugando al ajedrez, los otros estuvieron en el jardín casi toda la tarde, el mayor estuvo leyendo toda la tarde, y nosotros de vez en cuando nos enchufábamos a la radio que tenemos en el coche, escuchábamos un poquito nuestro anhelo cuando escuchábamos la radio era sobre todo encontrar a alguien que tuviera criterio, que es muy difícil entre los opinadores profesionales de hoy en día, es difícil de encontrar, porque claro, hay como opinadores profesionales que hoy te hablan del apagón y del origen del apagón, y mañana te hablan de lo que ha pasado con el Papa, y al día siguiente te hablan de otro tema, pero en realidad ves tú que no tienen mucho criterio sobre nada. Entonces conectábamos la radio a ver si encontrábamos a alguien con criterio, y de repente dimos con alguien con criterio, ¿te acuerdas? La Radio Nacional de España, Moral o algo así. Sí, seguro que muchos sabréis quién es. En Radio Nacional de España apareció una persona que parecía que sí tenía criterio y que explicó todo muy bien, además de manera muy clara y muy didáctico, y se expresaba muy bien. Y entonces esto nos dio un poco de perspectiva, que sabe Dios, porque claro, no tenemos criterios sobre ese tema concreto, ¿no? Entonces, claro, en la vida uno desarrolla criterios sobre ciertos temas, pero en otros temas tiene que confiar en que habrá otros que se encarguen, ¿no? Y ya está. Y entonces fuimos al supermercado, que estaba llenísimo de gente. Es verdad, y tuvimos suerte también de ir enseguida a mediodía, ¿no? Y pudimos comprar comida y cena rica. Eso, y pagamos con tarjeta, que decían que tenían como energía propia, pero iba a acabarse en poco tiempo, pero tuvimos suerte también para poder pagarlo con tarjeta. Y eso, comimos y cenamos frío. Comimos bien, cenamos frío, y lo más hermoso, pero yo rico. Creo, lo más hermoso fue que, claro, cuando ya iba atardeciendo,
nos sentamos los 7 tranquilamente, que es algo que hacemos a veces cuando estamos ayunando, pero estar los 7 ya es juntos difícil, ya es no raro, es tan sí. fácil, ¿no? Y entonces nos sentamos los 7 en la terraza, tenemos una terraza por la que se ve el atardecer, la caída del sol perfectamente en el horizonte, y estuvimos allí juntitos. Es verdad, fue precioso. hasta que se fue la luz. Es verdad, fueron momentos muy valiosos y muy bellos que no hubiéramos tenido sin el apagón. Hubo como una luz familiar, se encendió una luz interior que si no nos hubiera encendido. Para mí fue una maravilla. La mayor parte del tiempo estuvimos no solo bien, sino, como veis, mejor que bien. Esto que dices de los opinadores profesionales, ¿has visto estos memes que ponen en internet cada vez que pasa algo nuevo, en que aparece el típico hombre de los memes del ordenador con la taza diciendo: ya me cansé de ser experto en cónclaves, ahora soy experto en la red eléctrica, ¿no? Pues sí, eso, todos somos un poco así, cuñadismo. Sí, no, pero esto es muy fuerte. Yo también reflexiono mucho sobre esto, porque según pasan los años, cada vez tengo más anhelo de encontrar gente que de verdad sepa sobre el tema que maneja, ¿no? Y los hay en todos los sitios. Entonces, yo creo que lo que deberíamos hacer es buscar a esa gente que sabe de temas particulares. Siempre, claro, hace falta una visión también que sea global, que no sea particular, pero hay gente que tiene criterio y tú lo notas, o sea, notas por lo menos que te sabe explicar las cosas de manera compleja y completa, ¿no? Sí, también, como sabéis, en los caminos de devoción, de meditación o de oración, se trata más que de encendernos, de apagarnos. Entonces también podemos entender metafóricamente el apagón como una invitación no solamente a apagar las luces exteriores, sino también a apagar nuestra agitación, a apagar nuestro pensamiento, a parar un poco la cabeza para que, así como las ondas superficiales del lago se van haciendo cada vez más calmadas y cristalinas, podemos ver el fondo. Y el que sabe aprovechar este tipo de eventos o de situaciones lo podemos vivir así, como una invitación a la meditación, ya que nos quitan toda la agitación exterior y no tenemos que estar haciendo scroll, mirando pantallas, preocupados del trabajo, de qué va a pasar. Pues paramos la cabeza y vamos al interior, y entonces ahí siempre hay luz. Eso es. Qué tópico, es qué una tópico. invitación a la interiorización y también a la solidaridad. Eso es. Porque en este tipo de eventos, claro, muchas veces solo vemos lo negativo, es decir, las fallas del sistema que revelan, la falta de gestión en lo político. Que también, ¿eh? Sí, pero a la vez se da siempre... a la vez, y esto es muy hermoso, se suelen dar fenómenos de solidaridad muy interesantes, que nos hablan como de una esperanza hacia el ser humano, ¿no? Es que suponen que nos volvamos como a eso, a unir, a que lo comunitario vuelva a tener fuerza, que todos los valores reales, al apagarse lo tecnológico, vuelvan a emerger, ¿no? Amén. Amén, así es. De hecho, el sentido último de la vida no puede ser estar tumbado en el sofá haciendo scroll y viendo Netflix, que era una cosa que ha inquietado a muchos, ¿no? El no poder conectarse a redes sociales, sino precisamente, como dice Mardía, apagar las luces de fuera para encender la luz interior y darnos amorosamente y solidariamente tanto la experiencia de introspección lo más profunda posible, como de amor, compasión y servicio y ayuda comunitaria a los demás. Es que eso es el sentido de la vida. Entonces yo siento que a mí el apagón, aunque sea claro, es fácil decirlo desde mi posición de privilegio, pero a mí el apagón sí que me acerca un poquito a esto. Entonces yo lo agradezco, doy gracias por el apagón. Eso es, también lo sentimos porque hay gente, sí, eso sí, siempre en este tipo de circunstancias, a mí en concreto, hay gente claro, que lo mi vida sufre concreta, más, claro, exacto. hay gente que tiene situaciones muy al límite. Sí, o personas con problemas de salud que necesiten la electricidad, ¿no? Especialmente, o al que se haya quedado un ascensor. Pero bueno, luego bien pensado, estar en un ascensor unas horas puede ser muy angustioso, pero si, aquí tengo mi sesgo como psicólogo también, si uno es capaz de afrontar esa sombra que emerge y afrontar esa oscuridad con una cierta valentía, tal vez al final descubra algo bello en sí mismo. Uh-huh. No, incluso toda esta gente que se ha ido caminando luego a su casa porque de repente el metro no funcionaba o lo que sea, que hay gente que de repente ha hecho una pequeña peregrinación. Un lunes te regalan una peregrinación, ¿no? Eso es muy interesante, a mí me hubiera encantado. Yo lo pensaba cuando dije, no, yo hice 9 kilómetros desde las afueras de Madrid hasta, o sea, desde mi trabajo hasta las afueras de Madrid, y ha habido bastantes casos, ¿no? Y digo, ay, pues habré hecho 20 kilómetros desde Madrid hasta aquí, podría haber sido interesante. Muy bien. Pues nos vemos en la mesa redonda en mayo con Mónica Caballé, María Toscano, Pepe Guirado y Mario. Nos vemos en el balneario con Mariano Alameda y Borja Cano, y si no, ya nos vemos en octubre, Ciencia y Mística, con Nazaret Castellano, Lucio López Varal y todos los demás. Así es, con muchas ganas de encontrarnos. Amén. Gracias y bendiciones.